quisiéramos trasladar algunos anuncios. No los escucharon en la primera parte. En primer lugar es que debido a la situación que está pasando en el país y en otros países, el gobierno de Guatemala ha decretado un estado de calamidad durante 3 semanas a partir del día de hoy, y en obediencia a ese mandato, nosotros como iglesias tenemos que ser respetuosos de eso, y también hemos decidido suspender nuestras actividades dominicales en los próximos 2 domingos, que serían el domingo 22 y el domingo 29 de abril. No tendremos servicios. Para esos 2 domingos vamos a estar compartiendo a través de la página de Evangelización Mundial Guatemala el mensaje. Entonces, por favor, esté atento. El día domingo próximo y el siguiente estaremos predicando a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que necesita hacer? Únicamente es en su Facebook, que usa para muchas cosas, ahora lo va a usar para algo bueno, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Va a abrir en su Facebook, va a buscar Evangelización Mundial Guatemala y le va a dar me gusta, y ya usted podrá escuchar el mensaje el próximo domingo y el siguiente a partir de las 9 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana será el mensaje. No habrá nadie acá, pero nosotros estaremos acá para dar el mensaje. Así que estaremos compartiendo de esa manera debido a la situación del coronavirus. Les suplicamos tomar en cuenta esta situación en los próximos 2 domingos, que son domingo 22 y domingo 29 de marzo, ¿verdad? Luego, el día domingo 5 de abril, estamos reiniciando nuevamente las actividades porque el estado de calamidad termina el 3 de abril. Compartir la cena del Señor ese domingo, así que les invitamos para que ese domingo 5 vengamos también para darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Durante estas 3 semanas del estado de calamidad hemos determinado dejar solamente el día jueves de enseñanza a las 7 de la noche, así que los que vienen normalmente el jueves, pues seguiremos enseñando el día jueves durante estas 3 semanas. Les esperamos a las 7 de la noche. No habrá martes de oración, sino que solamente nos quedaremos con la reunión del día jueves, que es una cantidad menor de 100 personas, entonces por eso podemos mantenerlas, ¿verdad? Así que les suplicamos, por favor, tomar en cuenta esto. Se suspenden actividades domingos 22 y 29 de marzo y se reinician el 5 de abril. Y solo tendremos actividad entre semana el día jueves a las 7 de la noche. Además de eso, quiero dar algunas recomendaciones en relación al coronavirus, COVID-16. Algunas de las recomendaciones tal vez más importantes son las siguientes. Primero es tratar de lavarse las manos de manera frecuente y de manera correcta. Normalmente son 15 segundos con jabón para poder mantener la higiene de las manos. Esa es una primera recomendación. Lávese las más veces que pueda durante el día. Esa es una primera recomendación que podemos dar. La segunda es que podamos ser más creativos y empezar a saludar de otras maneras. Ya no salude de mano, ni de beso, ni de abrazo, ¿verdad? Al menos por un tiempo. Yo sé que es difícil desacostumbrarse de los hábitos que uno ya tiene, pero por recomendación les decimos esto. ¿Por qué razón? El gobierno de Guatemala ya estableció que hay un caso confirmado en Guatemala, y en ese avión donde venía esa persona venían creo que 106 personas más. De esas 106 solo han ubicado a 51, me parece, ¿verdad? Y un gringo loquito que anda por ahí perdido. Entonces no han ubicado al resto. Eso significa que ese resto puede estar contaminado y puede estar en cualquier departamento de Guatemala. Esa es la razón por la que el gobierno ha decretado este estado de calamidad en estas 3 semanas. Por eso mismo nosotros debemos tomar las precauciones, porque no se tiene el control, ¿verdad? No se tiene el control total. Así que oramos al Señor para que nada nos suceda, pero de todas maneras hay que ponerle llave a la puerta, ¿verdad? Entonces confiamos en Dios, en que todo va a salir bien, pero hay que tomar precauciones. Entonces por esa razón es que el gobierno está tomando también estas precauciones.
cambie su manera de saludar. Puede ser con el codo, por ejemplo, puede ser solamente así, o puede ser con una patadita así también, ¿verdad? Los guatemaltecos somos creativos para inventar nuevas formas de saludarnos, así que para evitar este contacto directo con manos, o beso o abrazo directamente, ¿verdad? Esta es una recomendación más. La tercera es que permanezcan en su casa, ¿verdad? Yo sé que a usted le gusta ir al IRTRA, pero este no es el mejor tiempo para ir al IRTRA, ¿ya? Yo sé que no aguanta a sus hijos en casa, pero van a ser solamente 3 semanas para aguantarlo. Así que recomendación es permanezcan en casa. Y la última y más importante recomendación es que este es un tiempo para compartir en familia y compartir la palabra del Señor también. Amén. Así que les invito a que tomen en consideración estas recomendaciones que estamos dando para que podamos nosotros estar pues tranquilos y que todo pues transcurra con normalidad, ¿verdad? Amén. Quiero compartir con ustedes esta mañana un breve mensaje de la palabra del Señor, como lo hice en el servicio anterior. Y quiero abrir el libro de Éxodo capítulo 12 y versículo número 13. Éxodo 12, verso 13. Creo que ya lo tenemos ahí en la pantalla, pero usted lo puede leer en su Biblia también. Amén. Quiero que lo lea en voz alta. Voy a contar a 3 y usted lo lee, por favor. Éxodo 12, 13. 1, 2 y 3. Amén. Quiero traer a memoria un momento histórico en Israel. Israel es el pueblo de Dios y está en Egipto, está esclavo en Egipto. Egipto es un símbolo del mundo y están controlados y dirigidos por Faraón. Faraón es un símbolo de Satanás. Así que esta es la historia del Éxodo. Y entonces Israel es esclavo en Egipto. Y en realidad la condición de Israel era muy fuerte, muy cruel. El trato de los egipcios hacia Israel era muy fuerte. Israel es esclavo, aunque es el pueblo de Dios, es esclavo en Egipto. Esa es la historia a la cual quiero referirme esta mañana. Entonces Dios envía plagas sobre Egipto y Faraón y manda varias plagas para que puedan tratar con Egipto y con Faraón. Sin embargo, ninguna de esas plagas era para Israel. Ninguna de esas plagas era para el pueblo de Dios. Pero dentro de la historia del Éxodo podemos encontrar que hay una instrucción, que hay una señal que Dios sí envía para su pueblo. Y esta señal es la que está aquí en Éxodo 12 y versículo número 13. Es la señal de la sangre. Es la señal del Cordero de la Pascua. Dios no le dio una plaga a Israel. Dios le dio una palabra, le dio una instrucción y le dijo, obedécelo. Realmente Israel podía obedecer o no obedecer este mensaje. Israel podía hacer caso o no hacer caso al mensaje que Dios le había dado en ese momento de su historia. Israel recibió esta instrucción. ¿Y cuál era la instrucción? Sacrifiquen el Cordero de la Pascua y agarren la sangre y úntenla en los dinteles de las puertas de sus casas. Úntenla en las orillas de sus casas. Unten la sangre. Y cuando eso suceda, si ustedes obedecen eso, vendría lo siguiente. Dice, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Será una señal. Cuando yo vea, dice Dios, la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Qué era lo que iba a salvar a Israel? ¿Qué era lo que iba a guardar del ángel destructor a Israel? Era una sola cosa: obedecer la palabra de Dios. Obedecer y cumplirla. Ellos solo tenían que obedecer. Podían hacerlo o no hacerlo, pero Dios nos da esa facultad. Así que Dios le dio a Israel esa señal. Pero si hoy vemos, es lo mismo. Es que la historia del Éxodo es la historia de la humanidad. La historia del Éxodo es la historia de la iglesia. La historia del Éxodo es la historia del ser humano. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Es que el ser humano está en el mundo. El mundo está controlado por Satanás.
Y la iglesia es el pueblo de Dios. Así que a la iglesia también Dios le está dando un mensaje en este tiempo. Este es un tiempo para estar delante de Dios. Es un tiempo donde usted debe poner su corazón delante del Señor. Es un tiempo donde usted debe poner su vida delante del Evangelio. Es este tiempo. Es este tiempo. Quédense en casa. Quédense en casa y solo pinten la sangre. ¿Y cómo podemos hacer eso ahora? A través del Evangelio. Es un tiempo de compartir el Evangelio en la casa. La iglesia se acostumbró al templo. La iglesia se acostumbró al pastor. La iglesia se acostumbró a toda la liturgia. Entonces hoy Dios a través de esto está permitiendo que se quiebre todo eso. No hay liturgia más importante. No hay en realidad reunión más importante. No hay pastor más importante. Aquí lo importante es el Evangelio. Y entonces Dios nos permite este tiempo para regresar a nuestra casa y ahí pintar los dinteles de nuestras puertas. ¿Y cómo? A través de compartir el Evangelio. Yo en realidad no sé lo que va a suceder más adelante. Puede ser que esto dure 3 semanas o puede ser que dure más tiempo. No lo sabemos. Si esto no se controla, esto se puede volver algo de mucho caos. Entonces no sabemos qué va a pasar. Oramos para que el Señor esté con nosotros. Pero de verdad, por eso hemos abierto nuestra página de Evangelización Mundial Guatemala. Y desde ahí estaremos dando el mensaje. No podemos dejar de hacer la evangelización mundial. Así que la seguiremos haciendo, aunque sea por medio de las redes. Pero vamos a seguir predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y de verdad les animo a compartir el Evangelio en este tiempo, en su casa. Ahora es el tiempo. Van a tener suficiente tiempo para compartir el Evangelio en su casa. Así que pinten los dinteles de las puertas de su casa. Voy a un segundo pasaje que quiero leer en esta mañana. Y es el Salmo 23. Este es un salmo que a muchos les gusta. Y en realidad hoy muchos usan la palabra para decir muchas cosas. Por ejemplo, escuché por ahí que un pastor está diciendo que si usted diezma no le va a dar el coronavirus. Yo le quiero decir que eso es mentira. Aunque usted diezme, le puede dar. De verdad, eso no es cierto. No es que porque usted vaya a diezmar ya no le vaya a dar el coronavirus. No es cierto. Por favor, no se deje engañar. O si usted hace esto, o si pacta aquí, o si hace lo otro, entonces no le va a llegar. Tampoco es cierto. Por favor, entienda eso. Claro que hay una promesa sobre nosotros, pero si las promesas están ahí, siempre van a tener una condicionante. Así que hay que obedecer la palabra de Dios primero. Eso es lo más importante. Y el salmista David es alguien que conoce la revelación del Evangelio. El salmista David es alguien que conoce la revelación del Mesías Cristo. Y él escribe el Salmo 23. Este salmista escribió en muchos de sus salmos, si no en todos, acerca del Mesías Cristo. Este David, que es el salmista de Israel, escribió, por ejemplo, que el Señor no se iba a quedar en la tumba, sino que iba a ser levantado. Es decir, que este salmista conocía la resurrección. También habló de que sus piernas no iban a ser quebradas en la cruz. Es decir, que conocía la revelación de la cruz. Este salmista escribió que en realidad este era el ungido de Dios, hablando de Cristo. Fue alguien que escribió muchos salmos acerca del Mesías Cristo. Es el salmista David. Pero me gusta ese Salmo 23. Y él empieza así diciendo: el Señor es mi pastor. Amén. El Señor es mi pastor. Y como consecuencia de que el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Esa era la fe de David. Él sabía quién es el Señor. Él sabía que si el Señor es su pastor, nada le va a faltar. Espero que usted pueda creer de esta manera ahora, que el Señor es su pastor y que nada le va a faltar. Así que durante 2 domingos no va a ver a su pastor aquí. Pero ese pastor no es el más importante. El más importante es su verdadero pastor. Es Jesús, el Cristo, su verdadero pastor. Entonces, si Él es su pastor, nada le faltará, dice la palabra.
Debemos creer firmemente esto. Y entonces el salmista está diciendo: toda mi confianza está en ese pastor, que es el Señor. Y entonces dice: nada me va a hacer falta, sino que en lugares de delicados pastos me va a hacer descansar, y junto a aguas de reposo me va a pastorear. Él me va a pastorear, Él va a estar conmigo, Él no me va a dejar, Él estará conmigo en todo tiempo. El verso 3 dice: va a confortar mi alma. Él va a confortar mi alma y me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me va a guiar. Él me va a guiar aún en este momento. Es Él el que me va a guiar por amor de su nombre. Ni siquiera por mí, ni siquiera porque yo soy una buena persona, sino que Él me va a guiar porque por amor de su nombre. Verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire lo que el salmista está diciendo: porque tú estarás conmigo. El salmista escribió este salmo en un momento donde está perseguido, lo están persiguiendo, lo van a matar, pero él dice: tú estarás conmigo. No voy a temer mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tú eres mi pastor. Entonces tu vara, tu cayado me van a infundir aliento, me van a dar fuerza. Y cuando la Biblia habla de la vara, está hablando en realidad de una medida. Está hablando de el canon. En el hebreo, en el griego, perdón, es el canon. Vara, canon, es una medida. ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra, del canon de la escritura, de la palabra de Dios. Es tu palabra, es tu cayado lo que me va a infundir aliento en medio de esto. Así que el salmista escribe 2 versículos más, y el 5 dice que el Señor va a preparar mesa delante de él en presencia de sus angustiadores, que va a ungir su cabeza con aceite, y entonces su copa va a rebosar. Hay 3 cosas en este versículo 5, pero yo me quiero referir a la segunda. Y él dice: ungiste mi cabeza con aceite. Y muchos creen que entonces hay que echarse aceite ahora, y que es literal. No, no es cierto. ¿De qué está hablando el salmista? Es que en el tiempo bíblico, en el tiempo de Israel, cuando el salmista escribe, los pastores, para cuidar a sus ovejas, les echaban aceite en la cabeza. ¿Y por qué? Es que las ovejas tienen una característica: son un poco torpes, y entonces no miran de lejos y no oyen también muy claramente de lejos. Entonces el pastor, para que las moscas no se les paren en los ojos y en los oídos, les echa aceite, les derrama aceite. Y entonces, si tienen aceite, ya las moscas no les pueden contaminar sus ojos y sus oídos. Esto es: ungiste mi cabeza con aceite. Es decir, el Señor, el pastor, nos va a proteger en nuestros pensamientos y en nuestros oídos. Nos va a proteger en nuestra visión, en nuestra mirada, en nuestros ojos, para que podamos estar bien. Esto es lo que el salmista está diciendo: me has guardado de esa manera. Es que tú estás conmigo. Yo no voy a temer. Es que tú vas a estar conmigo. Y concluye el salmista en el Salmo 23, en el verso 6, diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por largos días. ¿De qué está hablando el último versículo? Está diciendo que al final el destino de aquel que tiene al Señor como pastor es uno solo. El destino es morar en la casa del Señor. Así que no importa lo que venga, no importa si hay valle de sombra y de muerte, no importa si hay coronavirus, no importa si no nos podemos reunir aquí. Es que al final, si tenemos el evangelio, si creemos que Jesús es el Cristo, entonces de verdad podremos estar seguros, y en la casa del Señor podremos morar eternamente. Así que lo más grande que tenemos en realidad es el evangelio. Yo les he dado el evangelio durante 6 años, y en ese tiempo donde no nos vamos a poder reunir, ese evangelio es el que debe florecer ahora en su vida, el que debe aparecer en su vida y que lo debe sustentar en su vida. Quiero que abran su Biblia, Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Quiero que lo lea. Este es un momento donde yo puedo decir esto, al igual que el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia primitiva. Hechos 20, 32.
Amén. Ese no va a aparecer en la pantalla, está en su Biblia. ¿Lo tiene? Cuento 3 y lo lee en voz alta. 1, 2 y 3. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santos. Así que yo los encomiendo a Dios y los encomiendo a la palabra que les he dado. Amén. Por favor, tomen en cuenta esto. Este es un momento de mucha importancia para nuestra nación. De mucha importancia para nuestra nación. No cometamos los errores que España e Italia cometieron. Cuando les dieron este tiempo, los españoles y los italianos fueron. Y en lugar de quedarse en casa, salieron. Y eso hizo que Italia hoy sea el país de Europa donde más muertes hay. Entonces, por favor, tomemos esas consideraciones. Son 3 semanas. Son 3 semanas donde podremos estar compartiendo el evangelio en nuestras casas. Son 3 semanas donde podremos estar delante del Señor todos los días. Así que les invito a permanecer en esta palabra. Les invito a que estén delante del Señor ese tiempo y que podamos en realidad darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Los bendigo en esta ocasión y los encomiendo a esta palabra y al Señor Jesús el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos esta mañana, Señor, reconociendo que tu palabra es verdad y que tú estás con nosotros, Señor del cielo, y que no nos vas a dejar y no nos vas a desamparar, Señor del cielo, sino que, como lo dice tu palabra, tu vara y tu cayado nos van a infundir aliento. Señor, queremos orar por nuestra nación en este momento. La ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que tú, Señor del cielo, guíes a nuestras autoridades a tener, Señor, decisiones sabias, Padre, para poder controlar todo este brote, Señor, en Guatemala. Te pedimos, Padre eterno, que tu presencia esté con ellos también para darles sabiduría, Señor. Muchos de ellos no te conocen, pero, Señor, tú tienes hijos tuyos allí, Señor. Te pedimos que tú los guíes, Padre, y que en estos momentos, Señor, puedan ser luz en medio de la oscuridad. Oramos, Padre, por las naciones de la tierra también. Oramos por los hermanos de Corea, Señor, que de igual manera están hoy aislados y que no pueden ir a sus templos, Señor. Dales el evangelio, revélales el evangelio igual que a nosotros, Señor del cielo. Oramos por Italia, de igual manera, Padre, por España. Países que están siendo cerrados en estos momentos, Señor. Venimos pidiéndote tu gracia, Señor, que se levanten los discípulos de la evangelización mundial a pesar de todas estas barreras que se han levantado. Señor, que podamos seguir predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que podamos estar delante, Señor, de tu presencia todos los días para entender cuál es tu propósito en medio de todo esto. Padre, danos de tu gracia, danos de tu sabiduría, danos de tu dirección, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a recoger las ofrendas con las hermanas.